el principio regulativo de la adoración y 11, la vida asociativa. Y todo esto yo creo que se puede enmarcar dentro de las señales de una iglesia bíblica. Bien, así que vamos a empezar con una definición de qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, si el domingo a usted le preguntara el vecino que ve que usted sale bien vestidito, va con sus hijos, va con una Biblia, van bien presentados y le preguntan ¿para dónde va? ¿Qué es lo que uno responde usualmente? Vamos para la iglesia. ¿Qué entiende la persona a la que usted le respondió eso? ¿Que para dónde va usted? Bueno, usted va para un edificio que en ocasiones tiene una estructura, una arquitectura característica de un sitio de culto. Y entonces allí se entendió que iglesia es ¿qué? Un edificio. Un edificio, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se da esto? ¿Por qué existe esta confusión? Yo creo que en parte porque iglesia es una transliteración que se hizo del griego eclesia. Es decir, no es una traducción. El inconveniente que hay cuando se hace una transliteración. Por ejemplo, hay mucha terminología de tecnología que no es más que una adaptación del inglés al español, no una traducción. Y si usted le habla a un ancianito de 80 años o más que no está muy relacionado con el WhatsApp y estas cosas, y le dice que usted va a chatear, pues él dice, bueno, ¿y eso qué es? O sea, ¿qué es chatear? Es que voy a resetear. Pero ¿y qué es eso de resetear? Bueno, simplemente es una adaptación que se ha hecho de un término en inglés y lo hemos puesto en una pronunciación fácil en español. Y los que saben sobre ese tema entienden, pero los que no. Este es el inconveniente que hay con las transliteraciones. En la Biblia hay algunos, digamos, hay una terminología que los traductores bíblicos o traductores de la Biblia desearon conservar porque son digamos, es una terminología muy rica en el significado en su lengua original. En la Biblia hay varias transliteraciones que se hicieron desde el griego. Por ejemplo, la palabra diácono. Diácono es una transliteración al español del griego diáconos. Y hay otros más. Y lo mismo pasa con el término iglesia. Es una transliteración, no es una traducción, es una transliteración. El inconveniente, vuelvo a insistir con las transliteraciones, es que el significado de la lengua original no necesariamente se entiende en la lengua receptora, porque no es una traducción sino una transliteración o adaptación a la lengua receptora. Entonces, hoy día y durante mucho tiempo hemos entendido iglesia como el edificio donde nos vamos a congregar, ¿no? Porque uno casi siempre dice, voy para la iglesia, pero no voy a congregarme con la iglesia, sino que voy para la iglesia y por lo general se entiende el sitio en el que está. Pero iglesia debió ser traducido como asamblea. ¿Por qué razón?
porque la iglesia de Cristo es la asamblea de personas que han sido llamadas por el Evangelio para salir del mundo y entregarse en una vida íntegra de servicio, adoración y comunión y crecimiento en Cristo hasta cuando Él venga por cada uno de nosotros. Y eso lo entendemos del mismo término griego eclesía. Siempre que usted encuentra en la Biblia la palabra iglesia, es una transliteración del griego eclesía. Así que para entender el significado básico y sencillo de lo que es la iglesia, hay que entender qué significaba en griego eclesía. Y en griego eclesía es una palabra compuesta por un prefijo ex y por el verbo kaleo. El prefijo ex lo entendemos porque en español se usa mucho. Cuando uno habla de extranjero, ¿a qué se refiere? A una persona que no es de aquí, que es de afuera. Cuando decimos extemporáneo, externo, bueno, todo esto tiene la connotación de algo que está fuera del tiempo, o que ya está fuera del tiempo de vencimiento, etc. Así que el prefijo ex lo que significa es fuera. Y kaleo es un verbo que significa llamar. Así que en griego y en el mundo griego, cuando se referían a una eclesía o iglesia en español, se refería a una asamblea de personas llamadas fuera de su vida ordinaria para que asuman durante ese tiempo en el cual van a estar juntos una responsabilidad. Especialmente eclesía se refería a una asamblea de índole político, no religioso, sino político. Y en Hechos 19 no hay tiempo para hacer toda una explicación de este texto, pero en Hechos 19, Lucas, que escribe este libro, nos cuenta de un acontecimiento, de un alboroto que hubo en Éfeso a causa del evangelio. Y es que Pablo y el resto de misioneros estaban predicando el evangelio de Cristo en esta populosa ciudad. Y como resultado de la predicación del evangelio, las personas estaban abandonando sus prácticas idolátricas. Y el poder del evangelio fue tal que la sociedad misma, aunque no ponían su fe necesariamente en Cristo, empezaron a entender que existe un solo Dios y que Dios no puede ser hecho por las manos de los hombres. Y entonces el culto de la gran diosa Diana empieza a entrar en decadencia. El evangelio, mis hermanos, cuando se anuncia fielmente y la gente está creyendo fielmente y la iglesia vive fielmente para Cristo, necesariamente impacta a la sociedad que está a su alrededor. Y no es porque estemos practicando el evangelio social, como hoy día se le llama, pero cuando vivimos el evangelio de una forma bíblica, necesariamente se impacta a la sociedad. Hay un retroceso de la maldad. Esa es una de las funciones salutíferas de la iglesia. Y esa es una de las razones por las cuales me preocupo mucho por el movimiento del cristianismo actual. Hoy día hay iglesias cristianas en todas partes. Y usted se sube en el bus y la persona que va al lado, usted empieza a evangelizar. Le dice, no es que ya yo soy cristiano. No sé si le ha pasado, pero es que ya uno intenta
evangelizar, dice, no, yo voy a una iglesia, yo me congrego, formo parte de un grupo de oración. Y pareciera que todo el mundo hoy día es cristiano en Colombia. Pero ¿qué clase de cristianismo es? Si estamos viendo un retroceso de la maldad y de los males que aquejan históricamente a nuestra nación. Está retrocediendo la corrupción, está retrocediendo la prostitución, está retrocediendo el consumo de drogas, está retrocediendo el expendio de drogas, está retrocediendo el asesinato. No. Y eso creo que nos debe llevar a pensar qué clase de cristianismo es el que se está viviendo hoy, porque el cristianismo de Pablo causó alborotos en todas partes donde iba porque se empezaba a dar una transformación en la sociedad y entonces se arma un alboroto bien grande, quieren linchar a Pablo y a todos los que lo acompañan porque la idolatría en torno a la diosa Diana estaba retrocediendo. Y luego de todo lo que nos dice Lucas, dice en el verso 35. Es, bueno, es el capítulo 19, ¿no? Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima iglesia se puede decidir. Bueno, aquí sí hubo una traducción, ¿no? Y lo pusieron como asamblea, pero en el griego se usa el término eclesía. Aquí se tradujo y en el resto no, sino que se transliteró. Y entiendo, se transliteró porque es un término muy rico. Entonces, en el mundo griego, iglesia o eclesía se refería a una asamblea de personas reunidas con un fin específico, en este caso con un fin político. Las ciudades griegas practicaban cierta democracia, así que cuando se convocaba al pueblo a participar de elecciones, que no se convocaba a todo el mundo, sino solo a los varones electores, cuando estaban reunidos se le daba el nombre de iglesia o eclesia. Así que en su significado más básico, iglesia es una asamblea de personas llamadas fuera de su vida cotidiana para cumplir un rol especial. Eso es el significado etimológico. Bien, pero ese, aunque sí es fundamental, yo quiero es que entremos en el significado bíblico y teológico de lo que es la iglesia de Cristo. Pero partimos diciendo esto, es una asamblea de personas llamadas fuera con un fin particular. En el caso de la iglesia de Cristo, entonces, teniendo presente la definición etimológica, ¿cómo puede uno definir resumidamente qué es la iglesia? Recuerden, ex, fuera, kaleo, llamar.
Entonces, ¿qué es la iglesia de Cristo? Pudiéramos decir es la asamblea de personas que han sido llamados por el Evangelio para salir del mundo, no literalmente, bueno, o no materialmente, ¿verdad? Para vivir para Cristo. Esa puede ser una definición simple. Iglesia es una asamblea de personas llamadas por el Evangelio de Cristo para salir del mundo y vivir para Él en comunidades. Pero quisiera más bien compartirles algunas definiciones teológicas que nos llevan a profundizar más. Y para esto me voy a valer de algunos catecismos y confesiones. Bien, y vamos a empezar con el catecismo de Heidelberg. No sé cuántos aquí están familiarizados con el término catecismo, porque eso suena a catolicismo romano, ¿verdad? ¿O no? Ok, catecismo viene de la palabra, de las palabras kata eco. Kata eco. No sé si alguna vez han tenido la experiencia de estar en un sitio y cuando gritan pareciera que alguien con su misma voz les respondiera. Bueno, eso es eco. Así que en el catecismo lo que se busca es que el niño, porque casi siempre se aplicaba era con los niños, respondiera la pregunta que le hacía el instructor, pero que le respondiera de acuerdo a la doctrina o la instrucción que le estaba dando el instructor, que fuera un eco de esa enseñanza que recibió. Así que los catecismos o la forma de enseñanza catequística lo que busca es instruir a los niños, especialmente aunque se puede utilizar con toda clase de personas, por medio de preguntas y respuestas. Y esta es una forma buena, eficiente de instruir a nuestros niños. Los cristianos desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, desde la época prácticamente de los padres de la iglesia, hemos acudido a catecismos, formas de preguntas y respuestas para que ellos puedan ser instruidos. Los reformadores en el siglo XVI y puritanos en el siglo XVII usaron catecismos para dar instrucciones. Y uno de los catecismos más antiguos de la Reforma, que viene del siglo XVI, es el de Heidelberg, un catecismo reformado. En la pregunta 54 dice, ¿qué crees de la Santa Iglesia Cristiana Católica? ¿Católica? No, pero usted hoy nos fue a confundir. Catecismo y ya ahora católica. Bueno, católica, que es otra transliteración que viene del latín y del griego, lo que significa es universal, o también tiene la connotación de ortodoxo. Así que la Iglesia Católica es la Iglesia Universal de Cristo. Los cristianos hemos creído desde siempre que Cristo tiene una iglesia que es católica. Pero ojo, una cosa es que uno diga Iglesia Católica de Cristo y otra cosa muy contraria, Iglesia Católica Romana. Nosotros somos católicos
porque formamos parte de la Iglesia Católica de Cristo, de la Iglesia Universal de Cristo, pero no somos romanos, porque ellos no forman parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica de Roma dejó de pertenecer a la Iglesia Católica de Cristo cuando ellos se apartaron de la fe apostólica. Y ellos se apartaron de la fe apostólica hace muchísimo tiempo. Cuando el obispo de Roma se quiso imponer sobre toda la cristiandad, dejó de formar parte de la Iglesia Católica de Cristo y se convirtió en uno de los precursores del anticristo. La Confesión de Londres, hablando del Papa, dice que este es el anticristo. No creemos que él sea la encarnación final del hombre de desafuero del que habla Pablo en Tesalonicenses, pero sí es uno de los precursores que se sienta sobre la iglesia como si fuera Dios. Bueno, cuando el obispo de Roma decidió sentarse sobre la iglesia, llamándose a sí mismo el vicario de Cristo, en ese instante la iglesia de Roma que siguió al Papa dejó de pertenecer a la Iglesia Católica de Cristo. Nosotros sí formamos parte de ella. Y el catecismo de Heidelberg, ante la pregunta, ¿qué crees de la Santa Iglesia Cristiana Católica? Dice, que el Hijo de Dios, desde el principio y hasta el fin del mundo, de todo el género humano, congrega, guarda y protege para sí, por su espíritu y su palabra, en la unidad de la verdadera fe, una comunidad elegida para la vida eterna, de la cual yo soy un miembro vivo y permaneceré para siempre. ¿Qué particularidades tiene esta definición? Bueno, uno, que la iglesia es iniciada, acrecentada, preservada por Cristo Jesús, por el Hijo de Dios. Es una obra especial de Cristo. Ella es el fruto de Cristo Jesús, es el fruto de su obra. Dice algo más, los miembros de la iglesia de Cristo son aquellos que Dios salva por la verdadera fe desde el principio del mundo y hasta el fin del mundo. Es decir, Adán y Eva forman parte de la iglesia de Cristo. Moisés forma parte de la iglesia de Cristo. David, Abraham y todos los santos del Antiguo Testamento forman parte de la iglesia de Cristo. Pero ¿cómo así? ¿Cómo puede ser esto si Cristo vino mucho tiempo después? Bueno, ellos fueron salvos y unidos a la iglesia, por decir así, a crédito. A crédito. Y luego cuando Cristo viene y muere en la cruz, entonces ellos son unidos junto con nosotros los gentiles en un solo cuerpo que se llama la iglesia. Hay algo más. La iglesia está conformada por personas de todo el género humano. No que todos los hombres formen parte, pero sí que hay personas de todo el mundo que ponen su fe en Cristo. Ok. Bueno, algo más que se nos dice aquí es que esta iglesia de Cristo se caracteriza, uno, porque el Espíritu usa la palabra y el Espíritu se encarga de unir a más y más personas a la iglesia, porque escuchan el Evangelio de Cristo, creen en el Evangelio y el Espíritu los une a la iglesia. Y no solamente esto, por el poder de Cristo, dice que Él los guarda, protege
y preserva. Algo más que se nos menciona aquí es que la iglesia es una comunidad elegida para vida eterna. Es la comunidad de los salvos. De los salvos. Ok. La confesión belga. La confesión belga, que es una confesión que usan las iglesias reformadas en Holanda, en Francia. En el artículo 27 dice: creemos y confesamos una única iglesia católica. Otra vez, católica. ¿Por qué? Ya les expliqué, ¿verdad? La cual es una santa congregación de los verdaderos creyentes en Cristo, quienes toda su salvación la esperan en Jesucristo, siendo lavados por su sangre y santificados y sellados por el Espíritu Santo. Esta iglesia ha sido desde el principio del mundo y será hasta el fin, deduciéndose según esto que Cristo es un Rey eterno, que no puede estar sin súbditos, y esta santa iglesia es guardada por Dios, sostenida contra el furor del mundo entero, si bien a veces durante algún tiempo ella parece a los ojos de los hombres haber venido a ser muy pequeña y quedar reducida a una apariencia, así como el Señor durante el tiempo peligroso del reinado de Acab retuvo para sí a 7,000 almas que no doblaron sus rodillas ante Baal. Esta santa iglesia tampoco está situada, sujeta o delimitada a cierto lugar o a ciertas personas, sino que se halla esparcida y extendida por todo el mundo, estando sin embargo ensamblada y reunida con el corazón y la voluntad en un mismo espíritu por el poder de la fe. Qué definición tan hermosa, ¿no? Yo creo que ya no somos tan inteligentes como los reformadores en el siglo XVI y XVII. Presentaron unas definiciones tan amplias y a la misma vez tan concretas y precisas de la doctrina bíblica. Esa es la importancia de la confesionalidad. Es la importancia de identificarnos con confesiones de fe históricas. Fueron el resultado de investigaciones de santos hombres de Dios, los cuales estudiaron la Biblia de una forma profunda y se esforzaron en que cada frase que escribían fueran lo más precisa. ¿Qué añade esta definición de la confesión belga a lo que ya hemos visto en el catecismo de Heidelberg? Bueno, que se nos dice que es una congregación santa. Ya aquí se nos explica que los que forman parte de esa iglesia son aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo y que están siendo santificados por el Espíritu Santo. Una vez más se nos dice que está compuesta por creyentes desde el principio y hasta el fin del mundo. Se le añade algo más, que Cristo es el Rey de la iglesia. Él es el rey del mundo, sí, Él está gobernando todo. Dios puso todas las cosas bajo sus pies, pero de una forma particular, su reinado se manifiesta en la iglesia. Él es el rey y nosotros somos sus súbditos. Aunque el reino de Dios abarca mucho más que la iglesia es la expresión más clara del reinado de Cristo actualmente. Y algo más, esta definición añade que la iglesia se caracteriza porque es guardada por Dios, es guardada por Cristo contra el diablo y contra el mundo. Que ella nunca dejará de ser. Aunque en ocasiones, como en el reinado de Acab, cuando parecía que la fe en el Dios de Israel se había extinguido, y que solamente Elías la preservaba, incluso él hasta tiene la jactancia de decir: Señor, solo yo he quedado, el único cristiano bíblico que hay en el mundo. Y Dios dice: no, no te creas tanto. Tengo 7,000
que no rinden culto a Baal, que me son fieles. Pero pareciera que la religión o la fe verdadera hubiese desaparecido. Bueno, en la historia del cristianismo también se han dado tiempos en los cuales pareciera que la verdadera iglesia de Cristo hubiese desaparecido del mundo. No sé si han leído libros de historia que cuando se trata el tema de la iglesia medieval, se usan términos como el oscurantismo. Y hay veces que los cristianos evangélicos pensamos que la historia de la verdadera iglesia de Cristo salta desde el siglo IV hasta el siglo XVI. Y del siglo V al siglo XV no hay nada. No, 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 no. Dios se ha preservado siempre a un pueblo fiel. Aunque a veces en la historia no se veía mucho. Porque Cristo dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y si hubo un tiempo en el cual no hubo iglesia de Cristo, las palabras de Cristo cayeron al piso. Y eso nunca podrá ser. Nunca. Cristo siempre ha tenido súbditos fieles. Incluso dentro de la iglesia de Roma, en su senda de apostasía, Dios preservó para sí a algunos hombres fieles, que no cedieron ante las pretensiones del antecesor del anticristo, que no cedieron ante las pretensiones de la religión falsa que se impuso en el mundo, que se mantuvieron fieles y Cristo tuvo gente fiel, incluso por fuera de la organización de la Iglesia Católica Romana. Y hay testimonios fehacientes de hermanos fieles en todos esos siglos, siglos 6, 7, 8, 10, 11. Y esto es algo que dice esta definición, y es que la verdadera iglesia de Cristo será preservada hasta el fin del mundo y va a ser esparcida y extendida por todo el mundo. Y quiero compartir otra más, y esta es de nuestra confesión de fe de Londres, en la cual vamos a concentrarnos en prácticamente todo lo que falta de esta presentación, y es el capítulo 26 de la Confesión de Fe de Londres. Es el capítulo más extenso de nuestra confesión, donde se trata la doctrina de la iglesia. La Confesión de Fe de Londres, capítulo 26, párrafo 1, hablando y definiendo a la iglesia, dice: la iglesia católica o universal. ¿Bautistas hablando de la iglesia católica? Sí, porque creemos en la catolicidad de la iglesia de Cristo. No somos ajenos a esta doctrina. Hay hermanos de la fe reformada, paidobautistas, que creen que nosotros somos unos copiones, que nuestra confesión es una copia meramente de la confesión de Westminster y en algunos puntos de la confesión de Savoy, y que no tuvimos la capacidad de crear nuestra propia confesión. Pero eso no nos entristece, por el contrario, eso muestra el espíritu católico de los bautistas reformados. Los redactores de la Confesión de Londres en la introducción dice: ¿para qué vamos a estar inventando palabras nuevas? Si hay hermanos que de una forma sabia ya han puesto por escrito de una forma clara las doctrinas, y entonces nuestra confesión retoma lo que dicen los credos, lo que dice el credo apostólico, lo que dice el credo niceno,
lo que dice el credo de Calcedonia, retomamos lo que los reformadores han puesto en las confesiones, retomamos los que los redactores de la Confesión de Westminster escribieron de una forma clara. ¿Para qué vamos a inventar términos nuevos? Dicen ellos. Tenemos un espíritu católico real y entonces nuestra confesión de fe es como el acumular de una forma organizada todo el avance doctrinal que la iglesia cristiana, que la iglesia de Cristo ha hecho desde el siglo I. Realmente este es un espíritu verdaderamente católico. Y ahora, que no estamos de acuerdo con lo que los padres de la iglesia, con todo lo que ellos anunciaron, es obvio porque ellos no eran inspirados por el Espíritu Santo. Los únicos que fueron inspirados por el Espíritu Santo fueron los agiógrafos, los escritores de los libros de la Biblia. Así que examinamos con el lente de la Biblia lo que los cristianos han dicho a través de los siglos y tomamos aquello que está de acuerdo con lo que la Biblia dice y rechazamos aquello que no está de acuerdo. Y eso fue lo que hicimos con la Confesión de Westminster. Quitamos aquellas cosas que consideramos que no se ajustan a la doctrina bíblica, como la interpretación que ellos hacen de la teología del pacto, aunque somos pactuales, como lo son ellos, y especialmente lo que consideraron sobre los miembros de la iglesia, el gobierno de la iglesia y especialmente el sacramento del bautismo, porque eso no se ajustaba a lo que la Biblia dice y el resto sí, entonces tomamos el resto. Bien, así que no nos dé miedo usar el término católico. No es que vamos a andar por todas partes allí diciendo es que soy cristiano, católico, bautista. Eso suena, no sé, no se necesita. Pero si algún día nos preguntan si somos católicos, decimos, claro que sí, formamos parte de la Iglesia Universal de Cristo y aceptamos la universalidad de la Iglesia de Cristo y que los bautistas no somos los únicos cristianos, que hay otros que forman parte de la Iglesia de Cristo. Oiga, tomé mucho tiempo para esto. Bueno, dice, la Iglesia Católica Universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos, oigan, que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo. ¿Quiénes son estos santos electos? ¿Desde cuándo? Desde siempre, desde Adán y Eva. Coincidimos con el resto de confesiones de fe en decir que la Iglesia de Cristo está compuesta por los electos del Padre y que estos vienen desde el principio del mundo y hasta el fin del mundo. Pero algo hermoso es que aquí se le añade, por un lado, a Cristo su rol de cabeza y por el otro lado a la iglesia su rol de esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Y dice todos en todo el mundo que profesan la fe del evangelio y obediencia a Dios por Cristo, conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Hasta aquí la definición básica que nos da la Confesión de Londres. En la sesión de mañana vamos a estar ahondando mucho en todo esto y todas las implicaciones que tiene. Así que en resumen, y ya voy a terminar. En resumen,
¿Qué es la iglesia de Cristo? ¿Quién puede darme una definición con base a lo que ya hemos visto? ¿Qué es la iglesia de Cristo? A ver, vamos a ejercitarnos bíblicamente, teológicamente. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alce la mano y le Pero antes tienen que responderme a mí. tiene que responder. Si no, yo no les respondo nada. Respóndanle al pastor. ¿Qué es la iglesia de Cristo? A ver, aquí está la respuesta única, fiel y verdadera y completa. Es la asamblea de los llamados de afuera por medio del Evangelio de Cristo para vivir para Cristo. ¿Ok? Pero faltó más, ¿verdad? A ver, alguien más. O más bien, vamos a construirla entre todos. O sea, ya vamos a retomar lo que dijo el consiervo. Es la comunidad de los electos del Padre desde el principio y hasta el fin del mundo, llamados por el Evangelio de Cristo para que vivan para Cristo en comunidades o asambleas particulares. Esa puede ser una. Me hizo falta otras cosas, pero esa puede ser una. Bien, creo que si ya hemos entendido esto, estamos bien. Preguntas y respuestas. Sí, pastor. Tenemos dos preguntas por el momento. La primera dice, hablando un poco de la iglesia, ¿hasta qué punto el Espíritu Santo obra en ella? ¿Hasta qué punto? Obra el Espíritu Santo en la iglesia. En todos los puntos. Es decir, sí, su merced. Andrés. Ok, bueno, él nos va a explicar qué es lo que preguntó. Bueno, yo fue que lo escribí, faltó al final, puso entre paréntesis, dando énfasis a la doctrina del cesacionismo. A eso me refiero que hasta qué punto Ok, llega la obra ¿como del cuál Espíritu es la obra del Espíritu Santo en la iglesia? actualmente. Ok, actualmente. Mira, el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Sin el Espíritu Santo no hay conversos. Sin el Espíritu Santo no hay unión con Cristo. Sin el Espíritu Santo no hay unión entre nosotros. Sin el Espíritu Santo no hay santificación. Su obra, que es vasta, incluye el llamamiento eficaz, la conversión, el don de la fe para creer en el Señor, la regeneración, incluye la santificación, incluye la dación de dones espirituales para que haya pastores, para que haya maestros, para que haya diáconos, para que haya evangelizadores y todo lo que se da en una congregación local. El Espíritu Santo hace presente a Cristo en medio de la congregación. El Espíritu Santo bendice los sacramentos de la iglesia de tal forma que sean de bendición para los miembros. El Espíritu Santo es el que hace es el que hace todo. Sin el Espíritu Santo no hay nada. Nada. Lastimosamente, en el movimiento pentecostal y carismático, tienen una perspectiva muy limitada del espíritu. Ellos dicen que nosotros limitamos al espíritu, pero no. Realmente ellos son los que lo están limitando, porque ellos limitan al Espíritu Santo ¿a qué? A dones espectaculares, como el don de las lenguas,
el don de la profecía espontánea, sanaciones y milagros. Pero es que el Espíritu Santo en la Biblia se nos muestra que Él hace una obra vasta, inmensa, grandísima y que sin Él no hay nada. Él es el que nos une al cuerpo de Cristo. Él es el que nos bautiza al cuerpo de Cristo. Él es el que nos lleva a crecer a la imagen de Cristo. Así que el Espíritu Santo lo es todo. Sin Él no hay nada. Y lo interesante, Él no hace que la gente se centre en Él. Él hace que la gente se centre en Cristo, porque Cristo dijo que el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré, Él tomará de lo mío y os lo hará saber y Él me glorificará. Así que una iglesia vibrante en el Espíritu es una iglesia centrada en Cristo. Una iglesia que está centrada en el Espíritu Santo no está llena del Espíritu Santo, porque una iglesia llena del Espíritu Santo te lleva a estar centrado en Cristo Jesús. Ya no quieren que preguntes más porque es solo una pregunta por persona. Ajá. Lo que el Espíritu Santo vino a hacer. Bueno, uno de los credos y en las explicaciones de los credos decimos que adoramos a Dios, al Dios Trino, que el Padre es digno de adoración, el Hijo es digno de adoración, el Espíritu es digno de adoración porque es Dios y el único digno de adoración es Dios. Así que adoramos al Dios Trino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Listo, pastor. Hay dos preguntas más. La segunda dice, ¿en qué momento exacto tiene lugar esta ruptura con los católicos romanos? ¿En qué contexto se tomó la decisión? Yo creo que eso no es algo así como en el año 452, el 2 de julio. No, eso fue un proceso gradual. Y creo, si tenemos la disponibilidad de tiempo, voy a explicarles un poco cuando Apocalipsis habla de algunas iglesias que prácticamente se volvieron sinagogas de Satanás. Eso es un proceso gradual, o más bien de degradación, de gradual. Bueno, me lo inventé ahora, no se vayan a ofender. Soy costeño y nos encanta inventar palabras, ¿no? Eso fue un proceso, no es de un día para otro día, así como ha pasado con muchas iglesias. Miren, por ejemplo, las iglesias presbiterianas en Norteamérica, no todas, pero por lo menos la denominación que se llama PCUSA o PECUSA, hace 2 siglos, hasta un siglo y algo más, era una iglesia reformada confesional, bíblica, buena. Y hoy día es una sinagoga de Satanás, donde están casando hombre con hombre, mujer con mujer, viceversa y a lo contrario y en sentido opuesto. ¿Sí? Donde están ordenando pastores homosexuales y pastoras lesbianas. Donde aprueban el aborto, que es un asesinato. Donde ya no creen en Cristo como el Salvador. Adoran a la Madre Tierra. ¿Eso qué es? Es una sinagoga del diablo. ¿Fue de un día para otro día? No, es un proceso. Y creo que eso fue lo que pasó con buena parte de la cristiandad influenciada por la iglesia de Roma. Pero yo creo que la degradación
final, por decir así, empezó más o menos en el siglo V. Cuando empezó en los concilios, empezaron a darle reconocimiento a algunas prácticas idolátricas, mariológicas y de otra índole que algunos cristianos habían estado introduciendo, pero luego cuando la iglesia oficialmente le da reconocimiento a esas doctrinas que no eran bíblicas, creo que allí fue cuando empezó la degradación profunda de la iglesia de Roma, que llegó a convertirse en la iglesia católica romana. Así que fue un proceso, pero creo yo, no sé aquí, creo que hay unos que son más expertos que yo en esto, pero coincidiremos, ¿no? Que más o menos a finales del siglo IV, V, VI, VII, allí fue donde empezó toda esta degradación. Listo, pastor. Y la última pregunta dice, ¿cómo responder a aquellos que dicen que no se congregan porque ellos son iglesia y Cristo está en medio de dos o más que se reúnen? O aquellos que se hacen llamar iglesia orgánica, que son un grupo de personas que se reúnen sin un gobierno. Bueno, en la próxima clase voy a estar explicando ese tema, la importancia de la iglesia en el plan de redención. Que aquel que dice que no es necesario congregarnos o formar parte de una asamblea local de creyentes organizada según la voluntad de Cristo revelada por medio de los apóstoles, es decir, que las iglesias locales tienen miembros y tienen oficiales que se les llama ancianos y diáconos y que tienen una disciplina eclesiástica y que guardan el santo día de reposo. Entonces, aquellos que dicen que eso no es ser o que yo puedo ser cristiano sin hacer eso, no han entendido el plan de redención. No han entendido el propósito de la salvación, pero eso se los voy a estar explicando en la próxima clase, así que los espero en la próxima clase.